la Constitución prohíbe totalmente la reelección. Y en caso de que se reforme la Constitución, no es Carlos Menem el que va a decidir sobre este aspecto, sino que va a ser el pueblo argentino. Fue la más legítima y la más democrática de la historia argentina. Antes el presidente iba a 6 años sin posibilidad de reelección. Acá pasamos a 4 y una reelección. Hubiera estado bien, me parece a mí, una reelección y nunca más, por ejemplo. Reforma se llega sí o sí a través de un pacto entre los dos actores principales de aquel momento, de los partidos políticos, el doctor Raúl Alfonsín y el doctor Menem. La Asamblea reflejaba con absoluta precisión la diversidad de la Argentina. Y lo notable es que en esa diversidad fue posible una sanción de una Constitución por unanimidad, hecho notable en la historia argentina. De ninguna manera quedó limitado el pacto de Olivos, a mí me gusta llamarle pacto, es una palabra que viene de paz, a 2 partidos. Por el contrario, hubiera sido mucho mejor, desde luego, encontrar aquiescencia también en otros sectores que no la dieron y que tienen todo el derecho a comportarse como quieran. Como había desconfianza entre las dos fuerzas, la forma de cerrar el pacto y que ese pacto no se violara era a través de esa cláusula cerrojo que decía que o se votaba todo o no se votaba nada. En primer lugar, en este caso desde la Facultad de Derecho, ¿qué significado, qué impacto tuvo la Convención Constituyente en Santa Fe, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bueno, en principio, por supuesto, como para toda la ciudadanía, el impacto en lo que significan los derechos de la propia ciudadanía, ¿no? Esto fue un antes y un después. Pero particularmente en mi caso, justamente en ese momento, en el momento de la convención y previamente, yo era secretaria general de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es donde funcionó, o sea, en esa manzana histórica, es decir, en el Paraninfo en primer lugar, en el rectorado y en la Facultad de Derecho, es donde funcionó la convención. En la parte nuestra de la Facultad de Derecho funcionaba en las reuniones de bloque, las reuniones de comisiones y los despachos de los convencionales. Muchos convencionales tenían su despacho allí, de hecho Alfonsín, hoy tenemos nosotros uno de los despachos en primer piso, que fue el que se le asignó a Alfonsín y que durante los meses de la convención todos los días asistía a su despacho. Toda una transformación, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, si se quiere. Hubo que readecuar todas las instalaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Tuvimos reuniones previas, porque aparte justamente a mí me tocaba ese rol, porque yo era secretaria general de la facultad. Entonces, bueno, los acuerdos previos, a ver qué es lo que necesitaban para el funcionamiento. Nosotros damos clase todos los días, tuvimos que readecuar todo nuestro calendario para poder brindar nuestras instalaciones. Y bueno, y en qué términos, qué iban a arreglar, qué es lo que no iban a arreglar, cómo nos iban a dejar, qué despachos necesitaban. Bueno, esto fue lo previo. Y después, durante la convención, bueno, diariamente era asistir, ver qué es lo que estaba, bueno, funcionando de la facultad, qué se necesitaba, qué no, y bueno, es nuestro edificio, ¿no? Nosotros lo cuidamos mucho y de hecho la convención nos dejó un edificio muchísimo más refuncionalizado. Más que refuncionalizado, en realidad lo que hicieron es una buena
un buen arreglo, que a lo mejor con presupuesto genuino universitario seguramente no hubiéramos podido hacer, porque eran cuestiones que nosotros nos excedía, pero nos han dejado el edificio, sí. Pero centralmente era la experiencia y la cuestión histórica que se haga la convención en nuestra casa. Esto fue realmente para nosotros histórico, por supuesto. No se desmontó lo que es el Paraninfo, ¿no? Sino que se montó un escenario como por encima, por en un encima. nivel más elevado, ¿no? Exactamente, se puso por encima. De todas maneras, sí, se puso por encima. Pero estaba así todo el tiempo circulando los convencionales, la prensa, era todo un movimiento que nosotros jamás habíamos visto, por supuesto. ¿Y esto cómo impactaba el desarrollo de las actividades académicas? No, sí, fue todo tuvimos que readecuar todo el calendario académico, pero por supuesto que lo merecía, era la convención reformadora de la Constitución, además nosotros tenemos la carrera de Derecho, significaba ni más ni menos que la ley más importante de una república. Bueno, se iba a reformar en nuestra casa. Así que... ¿Hubo alguna interacción, grupos de estudiantes que fuesen a ver los debates, convencionales que viniesen a charlar con los estudiantes? No, porque no teníamos espacios para que vengan a hablar con los estudiantes, estábamos funcionando muy reducidamente. Pero sí diariamente nosotros, por supuesto, que interactuábamos con los convencionales, porque, bueno, estábamos en el edificio, en el mismo edificio. Bueno, todas estas cuestiones operativas merecieron bastante discusión, tratamiento, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mucha discusión previa a la convención, acordando qué espacios iban a ocupar y en qué términos y cuáles eran las condiciones y después, bueno, ya durante la convención se fue distendiendo porque, bueno, ya la parte más complicada era la previa. Claro. ¿No? Acordar dónde, qué, en qué términos, qué es lo que utilizarían, en qué condiciones nosotros necesitábamos que lo dejen después. Bueno, toda esa parte fue un poquito más, pero siempre muy amable, todo muy... Estábamos conscientes de que estábamos asistiendo a un hecho histórico. Así que nosotros estábamos con toda la expectativa, la predisposición y ellos también. Y bueno, y a 30 años esa perspectiva histórica, en este caso ya como decana de la facultad. Sí, la verdad que fue, justamente me ha tocado estar en la convención y después las casualidades han hecho que 30 años después yo vuelvo a la facultad, quiero decir, nunca me fui como profesora, pero sí de la gestión, no estuve. En este periodo yo estuve ejerciendo la profesión, litigando, digamos, y además después en la justicia, ¿no? Y justamente cuando vuelvo como decana, estuve como secretaria general de la convención y ahora para los 30 años me agarra justo en el decanato, así que para mí es de verdad es muy movilizante porque es volver a recordar aquel momento que sabíamos que era un momento histórico y que tuve el privilegio de vivirlo dentro de la facultad donde funcionó la convención y como secretaria general, así que yo lo guardo como una experiencia de vida importantísima. Otra curiosidad es que mientras todo eso se estaba discutiendo, paralelamente después hubo que cambiar, no digo los planes de estudio, pero por lo menos ciertos contenidos. Es muy movilizante, claro, todo, porque todo eso estaba sucediendo que es realmente importantísimo para una facultad que forma los futuros profesionales del derecho, o sea que obviamente significa un cambio absolutamente en los contenidos, pero además que todo eso estaba sucediendo allí, especialmente en nuestro espacio. Y en mi caso, además teniendo la posibilidad de interactuar con los convencionales, porque los veía, bueno, por estar allí, por ser, bueno, por las cuestiones más funcionales incluso. Claro, claro. Bueno, y hoy, ya mirando lo que fue la reforma como tal, ¿qué te parece de todo ese cúmulo de reformas y de cambios, de incorporaciones?
lo más importante que se puede rescatar a hoy, a 30 años de aquello? Yo creo que es la reforma más importante de la Constitución. Realmente consagra, porque aparte no veamos que la Constitución o la ley fundamental, las leyes, pero centralmente la Constitución, no es algo abstracto solamente para abogados o solamente para... No, es para la ciudadanía. Son los derechos de la ciudadanía, que no significa que con esto se van a respetar, pero sí que vamos a tener una herramienta para reclamar que se cumplan. Y la Constitución y la reforma significó justamente una ampliación y una garantía en los derechos de la ciudadanía y además fortalecimiento de las instituciones. De hecho, por ejemplo, se incorpora el Consejo de la Magistratura. Claro. Que después, inmediatamente cuando se constituye, cuando se forma el Consejo, yo tuve la oportunidad además de incorporarme al Consejo como secretaria académica de la Escuela de Jueces, luego cuando se funda la Escuela de Jueces. Claro, ¿no? Es interesante que traigas a colación, pues fue una institución totalmente novedosa. Nueva, y en la que también te tocó de alguna manera estar en la parte... Me tocó justamente estar allí, también fundacionalmente, porque hemos tenido que estar, cuando se formó el Consejo de la Magistratura, participando de toda la reglamentación, porque cuando llegamos no había ni siquiera nada, un reglamento de funcionamiento, nada, solo lo establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Que además pasaron varios años hasta que efectivamente se constituyó. Exactamente, esto fue en el 94 y en el 98 sale la ley, porque además tenía que ser reglamentada por una ley, porque la Constitución solo preveía aspectos muy generales, importantísimos, pero generales. Claro. Debía ser reglamentada por una ley. La ley, entonces se aprueba en el 98, empieza a funcionar en el 99 y justamente allí me incorporó, así que me tocó una etapa fundacional para la justicia argentina. Es realmente un hito a tal histórico. Punto que se discutía por entonces cuál iba a ser la composición estricta, porque la Constitución no lo dice, y se siguió discutiendo porque después hubo modificaciones, tuvo que intervenir la Corte Suprema, llegado el momento. Sí, aquí, claro, la Constitución lo plantea de una manera, utiliza algunos términos que después fueron interpretados, por ejemplo, el equilibrio de los distintos sectores que la componen. Y bueno, fue interpretado de diversa manera, qué significa el equilibrio. Bueno, después vinieron todos los cambios y los cuestionamientos también, esos cambios que conocemos, pero sí, realmente es una experiencia que me siento muy privilegiada de haberla podido vivir de la manera que la viví. La Santa Fe de aquellos años radicaba en la esperanza de un futuro mejor y más inclusivo, donde cada ciudadano pudiera ver garantizados sus derechos y donde la justicia y la equidad fueran los pilares del nuevo orden constitucional.